Hermanos, Dios les bendiga a todos en esta mañana. ¿Quién vive? ¿Y por qué Él vive? Si los carros hablaran, hermanos. Si las piedras hablaran, si los carros hablaran. Gloria a Dios. Hermanos, quiero antes de empezar agradecerle al Señor por su bondad, por su misericordia, que en su infinito amor el Señor me permitió el día de ayer cumplir años. Y yo no sé cuántos de ustedes ya cumplieron años. Acá me están preguntando que cuántos, ¿no? No es un secreto, 51. 100% original, no hay partes usadas ni reconstruidas. Que el pastor me daba carrilla, decía que me pintaba el pelo. No me pinto nada. Entonces, le quiero dar gracias al Señor, hermanos, porque en medio de la pandemia Dios nos está concediendo vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que yo le alabo y le bendigo a mi Señor, porque mi esposa y mis hijas ahí me hicieron una cena, un convivio muy en familia. Mi hermano Tony con mi cuñada están aquí, Dios les bendiga también. Por la iglesia, hermanos, algunos de los hermanos y hermanas pasaron ahí por la casa también ayer, Dios les bendiga. Y simplemente por cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana. Pero vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos, leyendo un versículo de la Biblia y luego orando para entrar en el mensaje de hoy. Los que llegaron poquito temprano, escuchamos un pedacito de la predicación en inglés del hermano Tim. Y el hermano Tim estaba hablando de la fe. Y esta mañana, hermanos, mientras yo preparaba el mensaje, tenía un bosquejo para predicarles a ustedes. Y cuando estaba orando, el Señor me cambió el tema. Total, dejé el bosquejo en la casa, solamente traigo la Biblia. ¿Y de qué creen que les voy a predicar? Pues de la fe. Porque hoy más que nunca necesitamos fe. La Biblia le dedica un capítulo completo en Hebreos 11 a la fe. Y vamos a leerlo ahí, por favor. Hebreos 11, 1 en delante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo tienen, me dan un amén. Ya saben cómo. Solamente 2 traen Biblia, 3, 4. El Señor perdone a todos los que no traen Biblia, pero ahí les va. 5. Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos pues. Padre, venimos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, para darte la gloria y la honra, para adorarte y exaltarte, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres eterno. Y te alabamos, Señor, por tu grandeza, por tu amor, por tu fidelidad. Reconocemos nuestros pecados delante de ti, pero aceptamos por fe que Jesús murió, resucitó y ahora está a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros, los pecadores. Límpianos con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, buenos días. Una vez más, yo te pido que vengas a mi corazón, al corazón de mis hermanos, al corazón de los que no están aquí, Señor. Ahí donde están, oramos por ellos. Rompemos toda cadena y toda atadura que los está deteniendo, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿ustedes creen que tenemos suficiente fe? Si yo hiciera una encuesta y preguntara si usted tiene fe, yo creo que todos decían que sí tenemos fe. Sin embargo, le voy a decir que siempre vamos a necesitar más fe. Y la Biblia nos da palabras claves para nosotros entender cómo podemos adquirir más fe. Bueno, uno de esos versículos dice que la fe viene por el oír las noticias, los chismes, a la familia. La fe viene por oír al patrón. ¿Por dónde viene la fe? ¿Por oír qué? Por oír la palabra del Señor. Entonces por ahí nos vamos. ¿Qué tanta palabra estamos escuchando hoy en nuestros tiempos, hermanos? Si usted y yo pusiéramos en una balanza el tiempo que le dedicamos a escuchar la palabra del Señor, ya sea que la lea, que la escuche, pero que de alguna manera estemos recibiendo palabra del Señor, y en la otra balanza pudiéramos todas las demás voces, las malas noticias, la familia, la gente negativa, todos los problemas y todo lo que llega a nuestras vidas. Dígame, ¿cuál pesa más? Sea sincero, estamos delante del Señor. A Él no le podemos contar algo que Él ya no sepa. Sinceramente escuchamos más negatividad que palabra del Señor. Un servidor, de la misma manera que Rafi, tenemos una página en YouTube. Y yo he estado poniendo ahí mensajes, y he visto un declive en el interés de las personas en escuchar un mensaje de 10 minutos. ¿Es mucho 10 minutos, hermano? No, pero aparentemente la gente no tiene tiempo, no tiene interés, no tiene hambre de escuchar la palabra. Y eso ya es cosa suya. Usted un día va a dar cuentas delante de Dios de lo que usted hizo con su tiempo, de la manera que yo voy a dar testimonio de lo que yo hice con el mío. Pero ahí está la palabra para que se alimente. Y en veces no lo estamos haciendo, hermano. Entonces no estamos recibiendo alimento espiritual y nos quedamos estancados en nuestra fe. Y luego ahí caemos en una deficiencia de fe. Y yo me imagino que todos y cada uno de los que estamos aquí, alguna vez en la vida vamos al doctor y nos piden análisis de sangre y de orina y no sé cuánto, y luego ya regresa con el doctor y el doctor saca su... Ahora traen tabletas, ya no traen papeles, traen una tabletita, ¿verdad que sí? Y empieza a darle con el dedo y siéntese. ¿Y lo que le dice? Bueno, pues el colesterol está como el dólar contra el peso, muy alto. La presión, esto, lo otro. Y usted está ahí bien sentadito, nomás con los ojos pelados, nomás viendo a ver qué le va a decir. ¡Oh! Le veo una deficiencia aquí, no está tomando suficiente calcio, vitamina C, vitamina D. Un problema. ¿Verdad que sí? Y esa deficiencia, conforme van pasando los años, se va agravando. Y algo tan simple, ahora va a la tienda y compra un bote de pastillas de vitamina C y todos los días se toma 3. Le costó $10 en la Walmart. Pero ahora está haciendo algo para suplir esa deficiencia que hay en su cuerpo. Pues la palabra del Señor es lo mismo. Que podemos tener una deficiencia de la palabra del Señor, y es porque no la estamos ingiriendo, no la estamos recibiendo. Y yo les voy a enseñar a ustedes con la Biblia a lo que puede llegar esta deficiencia de fe. Y si pudiéramos ponerle un título a este mensaje,
es el poder de la fe. Escúchame, hermano, el poder de la fe. ¿Sabían ustedes que la incredulidad es pecado, hermanos? La incredulidad es pecado. Cuando nosotros dudamos, estamos pecando. Cuando nosotros dudamos, estamos pecando. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros dudamos, estamos pecando. Y ahorita en medio de la pandemia estamos siendo probados. Muchos de nosotros estamos dudando de la bondad de Dios, del poder de Dios, del sustento de Dios, porque vemos las noticias, vemos el mundo en caos. Yo les platicaba a ustedes que el otro día pasé por el car wash, en la gasolinera, hay un señor que trabaja ahí y aquí pasa caminando. Y en cuanto me vio, se vino y me dijo: oiga, le quería hacer una pregunta, ¿por qué está cerrada la iglesia? Le digo: bueno, el edificio está cerrado, pero la iglesia nunca se va a cerrar. ¿Y si saben por qué le contesté eso? Porque la iglesia no son las cuatro paredes del edificio. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La iglesia eres tú y soy yo. Por eso el Señor dijo: id por todo el mundo. ¿Y qué dijo? Hagan muchas iglesias y predicar el evangelio. Ese fue el mandato del Señor. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no puede ser cerrada. Y le voy a decir un dato. Yo conozco muchas personas que van a la iglesia bautista, la que está allá en la 20 isla, 30 islas por allá, que tienen casi una ciudad de esos bautistas. Y ellos empezaron a hacer en el estacionamiento servicios, y el pastor dijo: ¿saben qué? A partir del próximo domingo vamos a hacerlos adentro de la iglesia. Nomás traigan su tapaboca, el distanciamiento social, pero lo vamos a hacer adentro. Y si nos demandan, pues que nos demanden. Ahí se congrega con ellos el alcalde de la ciudad, que es abogado. Yo creo que ha de haber dicho: pues Newsom es el gobernador, si Newsom quiere, pues nos vamos, que pinte la raya y vamos a ver de cuál cuero salen más correas. Y ellos ya están teniendo sus servicios adentro de la iglesia. Yo no estoy diciendo que le copiamos a nadie ni nada, pero ellos tuvieron la fe de decir: vamos a hacerlo adentro. Y cada uno de nosotros, hermanos, en esta pandemia hemos estado siendo probados en muchas áreas de nuestras vidas. Hay personas que han caído en una depresión horrible. Los jóvenes, hermanos, los niños, el no tener ese contacto con otros niños, ¿usted cree que no les va a afectar psicológicamente? Y empezamos a dudar de Dios. Y para no perderme, este hombre me decía que por qué la iglesia estaba cerrada. Yo le digo: la iglesia no está cerrada, el edificio está cerrado, pero tenemos servicios en el estacionamiento. Pero su respuesta fue esta: lo que no entiendo, me dijo, es por qué Dios se deja. Así me dijo. Digo: ¿por qué Dios se deja? En otras palabras, si la lógica de él es: si Dios es tan poderoso, ¿por qué deja que su iglesia se cierre? Ah, dije yo, entonces ahora nosotros vamos a poner a Dios en la silla del juicio y a preguntarle: ¿por qué dejaste que se cerrara la iglesia? ¿Quién somos nosotros, hermanos? Microbio en la creación de Dios. Y ahora el microbio le va a preguntar al creador: ¿por qué? Y como le contestó al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dígalo: cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Estamos de acuerdo en que necesitamos más fe? ¿Sí o no? Amén. Vamos a escuchar más palabra del Señor, pero les voy a dar un caso en específico donde había necesidad de fe, y vean el problema que ocasiona.
Capítulo 17, versículo 14 del Evangelio según San Mateo. Mateo 17, 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús venía de la transfiguración y había llevado a 3 de sus apóstoles: Jacobo, a Pedro y a Juan. ¿Cuántos quedaban de los 12? 9. Estos 9 se quedan esperando al maestro y al grupo que había ido con él, y mientras están esperando llega un papá con un hijo que dice lunático. Muchos piensan que era epiléptico, y de repente se convulsionaba, y cuando entraba en esas convulsiones podía caer en el fuego y quemarse, o en el agua y ahogarse, y el papá estaba preocupado por su hijo. ¿A quién lo trajo? ¡A la iglesia! Oh, ¿y quién es la iglesia? Dijimos, ya habíamos aclarado este punto. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Te lo trajeron a ti, hermano, hermana. ¿Cuántas veces ha llegado la gente enferma a tu casa? Háblale al pastor. Una vez, antes de construir el edificio nuevo que tenemos a la parte de enfrente, cuando todavía nos congregábamos en el edificio de aquí, que ahora es el edificio de los niños, una hermana, una señora se congregaba aquí con nosotros, y un día se acerca a decirnos: ¿saben qué? Tengo una hija y está endemoniada y quiero que me ayuden. Entonces el pastor Torres nos estaba entrenando a mí y a Rafi. Todavía no teníamos el ministerio en su totalidad. Entonces el pastor se acerca a nosotros y nos dice: oigan, esta hermana tiene una hija endemoniada, entonces hablen con ella para ver cómo la pueden ayudar. Y acordamos en ponernos en ayuno y oración, y le dijimos a esta mamá: mire, vamos a estar orando y ayunando, únase con nosotros, y tal día, a tal hora, traiga a su hija y vamos a orar por ella. Entonces yo hago la convocatoria y le digo a la iglesia: hermanos, miren, esta y esta es la situación. Si usted quiere unirse al grupo de los que vamos a estar sacando este demonio, pues póngase en ayuno y oración, y aquí lo esperamos tal día, a tal hora. ¿Saben ustedes cuánta gente llegó? Nadie. Si hubiéramos dicho que era carne asada, ¿cómo hubiera estado la fila de carros? ¿Verdad que sí, hermanos? Se diga que para proveer para la carne, no, una fiesta, hermanos. Hasta en muletas voy. Qué cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando es algo espiritual, como que no. Llegó la hora, se acabó el servicio, y después del servicio íbamos a tener, ¿cómo se llama cuando le sacan un demonio a alguien? El exorcismo, ¿no? De sacarle el demonio. Y la muchacha estaba así, se retorcía. Y Rafa y yo nos volteamos a ver como los apóstoles. Los 9, llega el papá y les dice: aquí está el problema. Y yo me imagino a los apóstoles discutiendo entre ellos, porque si usted lee, este problema se narra en el Evangelio según San Mateo, según San Lucas y según San Marcos, en 3 de los Evangelios, y nos dan datos diferentes, poquito, pero uno de ellos dice que discutían entre sí. Entonces los apóstoles estaban discutiendo entre los 9 que quedaban: oye,
¿Te la avientas tú, la del demonio o no? Es que, ¿sabes qué? Mejor tú. A mí se me hace que tú estás un poquito más fuerte que yo. Pero al final del día, ninguno de ellos pudo sacar el demonio de este muchacho que estaba enfermo, endemoniado. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no puedes, hermano? Alguien gritó por ahí por falta de fe. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense cómo nos damos cuenta del problema y ni aún así hacemos nada al respecto, que en veces no tenemos fe. Y yo les dije que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Meternos más, a escuchar más, a recibir más para tener más fe. Pero ni aún así lo hacemos. El pastor Torres platicaba que cuando su papá de él, el papá del pastor Torres, se enfermaba, iba al doctor por X enfermedad. Y el doctor dice que le daba un jarabe y le decía, mire, se va a tomar una cucharada de estas en la mañana por una semana completa. Y dice el pastor que el papá decía, ¿para qué me voy a esperar toda la semana? Entonces agarraba el frasco el primer día y se lo tomaba todo, para que ya de una vez le haga efecto. Qué difícil es entender las instrucciones de Dios para nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero no lo hacemos. Buscamos una manera de justificar el porqué de las cosas. Estamos conscientes que al vivir en California, hermanos, vivimos en una zona sísmica donde dicen los expertos y los expertos de los expertos de los expertos que es inevitable que en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar en California the big one, el grande. ¿Cuál grande? Un temblor, un sismo tan grande que dicen que la franja de California, que es Baja California Sur, Baja California Norte con California de Estados Unidos, toda esa franja se va a cortar ese brazo y se va a hundir en el mar. ¿Ya tiene el salvavidas listo? Dicen los expertos que por lo menos tenga pues agua, comida no perecedera, enlatada, cerillos, un radio de baterías. ¿Cuánto costará tener algunas de esas cosas? O sea, agua, atún, unas latas de atún, una caja de cerillos, fósforos. ¿Cuánto nos costará, hermanos? ¿Qué le gusta? $100, le invierte $100 y ahí lo tiene ya guardado por si las moscas. ¿Cuántos lo tienen listo? ¿Se fija? ¿Se fija? Claro que tenemos fe, pero la fe sin obras, ¿qué es? Está muerta. Estos eran, hermanos, estamos hablando de los apóstoles del Maestro, los que andaban con el mero mero, de la misma manera que nosotros hoy en día. Y aún así no estamos preparados. Porque dice la Biblia que este papá trae a su hijo enfermo, endemoniado, y no lo pudieron echar fuera. Nos viene grande el problema. Y yo te garantizo que así estamos nosotros. A tu alrededor, en el entorno tuyo, hay personas enfermas, personas endemoniadas, personas emproblemadas. Y muchas veces tú no tienes la fe para ayudarlos. No se oyen los amenes, ¿verdad que no? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el 16, Mateo 17, 16. Yo lo he traído, le dijo el papá del muchacho, a tus discípulos, pero no lo han podido sanar.
Le trajeron una queja al jefe. Los que tú has escogido y los que tú has entrenado no sirven para nada. Porque les traje a mi hijo enfermo y no lo han podido sanar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces estos 9 o los 12 habían visto al maestro, al Rey de Reyes, hacer milagros? Dígame, ¿cuántas veces lo habían visto? Un montón de veces. Incluso resucitar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios. Ellos lo habían visto todo. Y a la hora de nosotros ponerlo por práctica, qué difícil es creer, tener fe, que yo tengo el poder que tenía Jesús. Yo tengo el poder que tiene Jesús. Digan amén, hermanos. Llegó la queja con el maestro y el maestro responde: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. ¿De qué los acusa el Señor? Generación incrédula y perversa. No se oye bien, ¿verdad, hermanos? Y acuérdese a quién se estaba refiriendo: a los que andaban con él. Eso va para ti y para mí, hermanos. Incrédulos y perversos, que después de tanto tiempo de caminar con el Señor parece que no hemos aprendido nada. ¿Cuántos años tienen sirviendo al Señor? No, hasta se nos llena la boca. 20, 30, 40, 50 años. ¿Y de qué te sirve? ¿Nunca has leído la historia del apóstol Pablo? ¿En cuánto tiempo este hombre hizo milagros? ¡Qué bárbaros! Increíbles. Y nosotros, 20 años y no nos sabemos ni un versículo de la Biblia. Mejor ni digas. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? A la hora de la prueba. Pero bueno, vamos a dejar que continúe la historia. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Vuestra poca fe. Yo voy a decirles con todo el respeto que 20 años después es el mismo problema. Por vuestra poca fe. Por eso no echamos fuera a los demonios y por eso no tenemos la capacidad de ayudar a las personas. Hace ya algunos años estábamos en un servicio y yo hice el llamado a la oración. Hermanos, pasen, vamos a orar, que tengan necesidades y todo. Yo estaba orando en el púlpito y yo sentí el mover del Espíritu Santo. Yo no sabía las necesidades de las personas, yo solamente estaba orando. Un mes después viene una hermana a decirme, hermano, llorando, me dice: hermano, gracias. Dice, porque yo le estaba pidiendo al Señor, que quería quedar embarazadas, porque mi esposo y yo queremos tener familia, pero no podíamos. Dice, y después de ese día que pasé al altar, dice, el doctor me acaba de decir que estoy embarazada. ¡Algo ocurrió! ¡Algo ocurrió!
porque ella tuvo fe y porque yo tuve fe, el Señor se movió en esta persona. De la misma manera que el Señor se puede mover en tu vida, hermanos, alrededor tuyo, cuando las personas vienen con problemas. El Señor dijo, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero dudamos del Señor y pecamos y no tenemos fe de que Dios va a hacer la obra. Entonces dijo Jesús, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Leyeron eso, hermanos? Y nada os será imposible. ¿Qué quiere decir que nada os será imposible? Fíjate el poder ilimitado que tenemos, hermano. Pero Jesús estaba haciendo una ilustración de el tamaño del problema, como el obstáculo que tenemos, como si fuera una montaña, y la cantidad de fe que necesitamos para mover esa montaña. Comparen ustedes el tamaño de una montaña con el tamaño de un grano de mostaza. Solo para ilustrarlo, el grano de mostaza, hermanos, es como el ajonjolí. Cuando ordena una hamburguesa, ¿ve que traen granitos de ajonjolí en la parte de arriba? Imagínense, un granito de fe puede mover una montaña colosal. ¿Qué cosas, no? No es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Tenemos poder, hermanos. Mira, el diablo no quería que yo predicara este mensaje en esta mañana. Te quiere mantener ignorante en cuanto al poder que Dios nos ha dado como iglesia, de que en su nombre podemos echar fuera demonios. Créelo. Cuando las personas vengan a ti, tú cree en el Señor que tú tienes el poder para hacerlo, y ora con fe y declara con fe, y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Eso fue lo que le dijo Jesús a Marta. No te he dicho que si creyeres, verás que la gloria de Dios en tu vida. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, hermanos, cuando creemos. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Jesús oró por este muchacho y al instante fue sanado. ¿Qué acaso no dice la Biblia que señales aún mayores que estas íbamos a hacer nosotros, hermanos? Sí lo dijo el Señor, yo lo creo. Y luego, ¿dónde estamos? ¿Por qué no tenemos fe? Oh, gloria sea su santo nombre. Vamos a orar, hermanos. Mira, y te voy a hacer una recomendación. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiésale, sincérate con el Señor. Dile: Señor, perdóname si he dudado, si no he tenido fe, pero aquí estoy, Señor, perdóname, limpia, quita mi incredulidad. Yo quiero creer, yo quiero que tú me uses, que yo no vea mi humanidad, sino que yo ponga mi fe y mi confianza en ti. Yo voy a orar y voy a declarar en el nombre de Jesús que tenemos poder, que tú tienes fe, y que de ahora en adelante vamos
a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino vamos a confiar en el Señor. Oremos. Padre, Señor, una vez más hemos escuchado tu palabra, y tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Y hay un pueblo que está aquí, que está creyendo, y yo pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú los confirmes en esta hora. Yo reprendo todo espíritu de duda, de temor, de cobardía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, mi hermano, recibe poder del Altísimo. Espíritu Santo, séllalos, tócalos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Está hecho, dice el Señor. Está hecho, dice el Señor. Oh, aleluya. Gracias, porque tú eres bueno. Ahora, Señor, pon hambre en cada uno de nosotros de buscar tu palabra, de leer tu palabra, de retener tu palabra, para que crezcamos en la fe. Ayuda a mis hermanos, a tu siervo y a cada uno de nosotros, Señor, para hacer milagros, porque nada es imposible al que cree. Yo creo, Señor. Dile al Señor, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que tú me puedes usar y que yo pueda hacer milagros en tu nombre. Está hecho, dice el Señor. Ahí está. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Aleluya.